Hola chicos, aquí está Luis de nuevo. Como son mi yokai, espero que estén muy bien y que hayan pasado un muy buen fin de semana. Vamos a iniciar con la presentación y luego platicamos de muchas más cosas. ¿Les parece bien? Ok. Inclínense ante el rey de los conocimientos más antiguos, el portador de la palabra y amante de las siestas. ¡Uy! Perfecto. Ahora sí, como sabrán, llegamos a los 25 seguidores, así que nuestra clan se ha ampliado, nuestro clan de Yokais. Así que sí. Ahora, ahora, como llegamos a los 25, eso significa que Marshall Ward va a tener unos otro capítulo más. La sección de novelas chinas se va a ampliar un capítulo más. ¿Cómo se ampliaría la sección de fanfiction? La sección de fanfiction se ampliaría hasta los otros 25, que serían los 50. ¿Cuál es la siguiente ampliación? La siguiente sería los 20 y sería en media hora más en videojuegos y reacciones. Muchas gracias al cabo. Gracias. Así que sí, esperemos unos 2 minutitos y ya comenzamos. Yep. Yep. ¿Y cómo te fue el fin de semana al capo? ¿Está bien? ¿Está correcto? ¿Sí? Si me podrías recomendarles a, no sé, tus amigos que me sigan, sería genial para para que nuestro clan crezca aún más, nuestro clan del Kais. Sí que sí, eso sería genial. A ver. Ah, ya comencemos. Comencemos. Ok, Marshall Ward, capítulo 81. Entrenamientos de fuerza. Fluye como la seda. Hay ya un capítulo con un nombre similar, pero este era en individual y este es más en plural. Suyan jugueteó con una cuchara de porcelana, blanca como la nieve en la sopa de nido de pájaro, frente a él, mientras esperaba que San Kang le transmitiera algunas buenas noticias. Sin embargo, en este momento, un talismán transmisor de sonido aún no se había encendido. Cuando el almuerzo estaba terminando, llamaron a la puerta. Adelante, dijo Suyan. La puerta se abrió lentamente. El viejo sirviente de Suyan respetuosamente se acercó. Este viejo sirviente estaba en la etapa de entrenamiento de víscera. Se inclinó para susurrar al oído de Suyan. Cuando Suyan escuchó, su complexión cambió abruptamente. Se oye el caer de un cuenco. El pequeño cuenco de oro en su mano fue roto a la mitad por él. ¿Qué dijiste? No, lo rompí. Perdón. Lan Yuye saltó con miedo, pero el viejo sirviente estaba acostumbrado a estas reacciones. El viejo sirviente dio un paso atrás y dijo una vez más: el joven maestro San Kang fue derrotado por Li Ming en 3 movimientos. Fue gravemente herido hasta el punto de escupir sangre y aún permanece inconsciente. Con un resultado tan inesperado, Suyan se sobresaltó y se enojó, pero Lan Yuye quedó completamente sorprendida. Ling Ming realmente ganó, y él derrotó a San Kang en 3 movimientos. ¿Estaba lo suficientemente herido como para hacerle escupir sangre? ¿Cómo podría ser esto?
Originalmente se habría preocupado de que San Kang fuera demasiado cruel con su mano y no pensó que los resultados fueran tan extraños. Ujú. Su Yan parecía sombrío y aterrador, aunque ya le había dado a Lin Ming una alta valoración, no hizo eso en solo un mes, después de llegar a la casa marcial. Lin Ming sería capaz de derrotar a Zhang Gang, que estaba clasificado alrededor de los 100 en la tabla de clasificación. Si le diera más tiempo, este Lin Ming incluso escalaría sobre su propia cabeza. Antes de ahora, Su Yan solo había tratado a este Lin Ming como un pasatiempo divertido, una pequeña presa linda de la que podría burlarse si estaba aburrido. El talento de Lin Ming era inferior, su fuerza era inferior, incluso su origen familiar era inferior. Si hubiera comido algún material valioso y raro, o hubiera tenido un encuentro furtivo, no habría pensado por un segundo que Lin Ming podría amenazarlo. Incluso cuando se trataba de lidiar con Lin Ming, no quería rebajarse a hacerlo personalmente, por lo que había preparado trampas para él y había puesto obstáculos en su camino. Ninguno de ellos lo había detenido. En ese momento, Suyan tenía una sensación profunda y premonitoria de crisis. El crecimiento de Li-Ning fue demasiado rápido, fue inimaginablemente rápido. Hace 4 meses estaba solo en la primera etapa de transformación del cuerpo, un patético y pequeño artista marcial que estaba preocupado acerca de cómo obtener medicamentos para curar sus heridas. Pero la próxima vez que se conocieron, ya era el primer candidato del examen de ingreso. Incluso esto no le preocupaba a Suyan, pero lo que no esperaba era que en tan solo un mes hubiera derrotado a Senkang. Este Limit absolutamente, este Limit absolutamente tuvo un problema. No había duda de su talento. Sin duda era un talento marcial medio de tercer grado. Pero progresar tan rápido en tan poco tiempo, ¿qué clase de material valioso podría haber comido? ¿O ha estado confiando en su corazón de artes marciales y realmente logró comprender un estado especial de cultivo? Pensando en esto, Suyan inconscientemente apretó los puños y sus nudillos se quebraron. Su corazón fluyó con una fuerte sensación de inquietud. Este Link probablemente se convertiría en el enemigo de toda su vida. Debo matarlo antes de que él crezca más. Pero si se queda en la casa profana de los siete profundos, incluso si uso la influencia de mi tía, no hay nada que pueda hacer. ¿Cómo debería manejar esto? En la montaña de la casa siete profunda, una luna redonda y brillante estaba colgando en el cielo, mientras las estrellas se centelleaban a su alrededor. Era una noche de finales de otoño, y el cielo era único, de un azul oscuro y cojo. Le dio una sensación clara y elevada, mientras contemplaba las maravillas de la naturaleza. Bajo la cortina luminiscente de la noche, Lin Mika estaba de pie, sobre una roca fría, sujeta a una lanza en una mano, y su antebrazo fue paralelo al eje. Su codo presionaba en el extremo de la lanza, y la larga lanza se extendió horizontalmente desde su cuerpo. Esta fue la postura básica de la técnica de lanzamiento de la fundición. Puente de hierro bloquea el río. Sin embargo, esta vez, el eje de la lanza no era recto, sino ligeramente curvado hacia abajo, ya que temblaba ligeramente. Siento todo eso. Sin embargo, esta vez el eje de la lanza no era recto, sino ligeramente curvado hacia abajo, ya que temblaba ligeramente. Ninja había colgado una piedra de Xianjin en el extremo de la punta de la lanza,
y era la piedra la que se inclinaba hacia abajo de la larga lanza. Aunque el, la piedra solo tenía 100 yins porque colgaba de la punta de la lanza, su verdadero peso era de 10 veces más. Además del peso del arcoíris penetrante, la cantidad total que colgaba del brazo de Niming era superior a 4000 yins. Con la tercera etapa de transformación del cuerpo de Niming, soportar este peso de más de 4000 yins, soportar este peso de más de 4000 yins, ya que pudo soportar este peso de más de 4000 yins, ya que fue derribada por la gravedad, ya que era su límite. Mientras Niming sostenía la lanza, mientras Niming sostenía la lanza en su mano derecha, su mano izquierda se aferraba a su verdadera piedra de esencia. Sus ojos estaban cerrados, mientras circulaba su verdadera esencia por todo su cuerpo. Esta esencia pura fluía continuamente en su cuerpo, donde se transformaba sutilmente en el sistema de circulación del Liming. Los artistas marciales generalmente cultivan el cuerpo, en lugar de su verdadera esencia. La verdadera esencia era agua, y el cuerpo era un depósito. Los artistas marciales cultivaban constantemente, forjando sus cuerpos para construir su fuerza. Su verdadera capacidad de esencia se volvería cada vez más grande. Por lo tanto, no importa cómo se consuma la esencia verdadera, incluso si fue hasta la última gota, no afectaría la cultivación, mientras cultiven durante 1 o 2 días. Su cuerpo se restaurará en una condición máxima. Sin embargo, sin embargo, en cuanto al cuerpo, una vez que el cuerpo sufre daño, entonces incluso si existe la posibilidad de que su cultivo de artes marciales caiga, existe la posibilidad de que su cultivo de artes marciales caiga en una etapa completa. Okay, ok. Si los cuerpos de los artistas de la etapa de entrenamiento de fuerza, entrenamiento de carne fueran como pequeños charcos de agua, la etapa de entrenamiento de visceras sería comparable a un estanque. La alteración de la forja de músculos y huesos sería como un lago, y después de eso sería el periodo de condensación de pulsos, donde los meridianos se condensarían y la circulación de la esencia verdadera se aceleraría, y el cuerpo sería como ríos turbulentos y corrientes embravecidas. Si toda la verdadera esencia del cuerpo se juntara y fluyera al mismo tiempo, se convertiría en un vasto océano. Estas serían la etapa Hu-Tian y Xia-Tian. Con la verdadera esencia, con la verdadera esencia de, con la verdadera esencia de la piedra transformando el cuerpo, era como un depósito que tenía agua vertida con fuerza en ella. Esta ampliaría y expandiría el depósito. Este tipo de método de cultivo tenía muchos menos efectos secundarios que el uso de píldoras, pero la diferencia era que era mucho más lento. El requerimiento de recursos era mucho mayor. En 2 días, Li Ming ya había usado 3 piedras de esencia verdadera. A medida que crecía el cultivo de Li Ming, la velocidad en la que consumiría las verdaderas piedras de esencia solo sería cada vez más rápida, y era posible que ni siquiera la casa de Seven Profund Marshall House pudiera suministrar lo suficiente. Ay, Dios. Ese vaina. Lo siento, chicos. Lo siento, en serio. Incluso si fuera un discípulo de la morada celestial como Ling Seng o Taku, que son los mejores clasificados, aún podría tener suficientes piedras de esencia verdadera para cultivar. De acuerdo con las regulaciones de la casa marcial, los nuevos discípulos de la casa profunda marcial recibirán verdaderas piedras de esencia según sus resultados en el examen de ingreso. Después, dependerá del rango de uno en la piedra de clasificación.
Si el rango de uno era inferior a 150, uno podría recibir una piedra de esencia verdadera cada mes. De rango 120 a 150 recibirían piedras de esencia verdadera. ¿No? Si el rango de uno era inferior a 150, uno podría recibir una piedra de esencia verdadera cada mes. De rango 120 a 150 recibirán dos piedras de esencia verdadera por mes. Clasificarse de 100 a 120, 3 piedras de esencia por mes. Y del rango 72 a 100, 4 piedras de esencia verdadera por mes. Incluso en el rango de Linsen y Taku, solo recibieron una docena más o menos cada mes. A pesar de que era mucho más que un discípulo ordinario, si uno quería depender de las verdaderas piedras de esencia para cultivar, no tendría suficiente para el uso diario. ¿Cuántas piedras de esencia verdadera recibirá un discípulo central como Kim Chin-yuan por mes? ¿Cuánto puede recibir un verdadero discípulo de los Seven Profound Valleys? Para la gente común del reino de Skyfortune, una gran secta como los Seven Profound Valleys era simplemente como un espejismo distante, igualmente esquiva. Se dice que esta distancia del reino del Fortune Kingdom de los Seven Profound Valleys es de 10.000 millas. Con una distancia tan grande entre ellos, incluso si uno montara un caballo de alta calidad día tras día, intercambiaran caballos en cada lugar, tomaría más de medio año cubrirlo. Pero la gente común que dependía de sus pies para viajar por el ancho mundo, una distancia de 10.000 millas era suficiente para coronar una vida entera. Negando con la cabeza, Ning ya no podía pensar en asuntos tan remotos. Tenía que concentrarse en su preocupación inmediata, la próxima evolución del Thousand Killer Ray. Ning Min ciertamente participaría y lucharía por un buen resultado. Cuando más alto era, más recursos podría obtener. Solo quedaban 3 días para que comenzara la guerra de clasificación y aumentar drásticamente su fuerza en los próximos 3 días era poco realista, a menos que Li Ming comiera la píldora de la médula del dragón de Crimson Gold. Sí, Li Ming no estaba planeando usar el símbolo de inscripción medicinal para aumentar los efectos de la píldora de médula del dragón Crimson Gold. Entonces ya la habría comido. Pero si se coloca el símbolo de inscripción medicinal, la eficacia de la píldora Crimson Gold Dragon se multiplicará varias veces. Nimnik había tomado la píldora escarlata Golden Snake y la eficacia no había sido completamente absorbida. Aún no estaba completamente purificada. Si comió la píldora de médula del dragón Crimson Gold durante ese tiempo, una consecuencia leve sería que la eficacia del fármaco se desperdiciaría. Dios. Una gran consecuencia sería que la verdadera esencia que refinaba no sería pura y causaría que el fundamento de su cultivación se desestabilizara. No valía la pena arriesgarse solo por una evaluación de clasificación. Tenía la intención de usar en los pocos días que le quedaban para consolidar el dominio de fluir como la seda del entrenamiento a fuerza. Él continuó practicando sus habilidades de lanza en cuanto a temperar su cuerpo con verdadera esencia. Primero alcanzaría la clasificación más alta posible para recibir más tiempo en los 7 grupos principales de asesinatos, y luego decidiría cómo proceder. Ing-Ming finalmente no pudo aguantar más. El canto de los Xianjin cayó al suelo, formando una nube de polvo cuando golpeó. Ning-Ming agarró la lanza con su mano izquierda, apuntó a la roca y empujó la lanza hacia adelante. Hubo un fuerte golpe cuando el metal golpeó la piedra. Se produjo una escena increíble. No solo la roca fue perforada por la lanza de Ning-Ming, sino que también la roca se hizo añicos, como si una pólvora explosiva hubiese sido detonada en el centro de la piedra.
La piedra estalló en pequeños fragmentos y se dispersó por todos lados. Y llegamos al final del capítulo. Mm, ¿Está cerquita del descanso de 20 minutos? Sí. Bueno, bueno, podemos dejarlo a 3 minutos ya. Así, tengo otra idea. A ver. Cuando lleguemos al capítulo 100 de esta de Marshall Worth, voy a hacer lo mismo que los fanfiction. ¿Eso qué significa? Significa que voy a agregar otras 2 obras para que leamos, para tener también variedad en novelas chinas y así, y en otras novelas. Yo creo que sería una buena idea. Por eso, cuando lleguemos a 100 el capítulo 100 de Marshall Worth, voy a cambiar de otra novela y así. Estaremos rotando como los fanfiction. Yo creo que es una buena idea, la verdad. Sí que sí. Sí que sí. Voy por algo de tomar. Mi yokai, diablo. Johnny. Estamos a punto de decir. Sí que sí. Iniciamos. Marshall Worth, capítulo 82. Poderes lejanos y amplios. Al ver todas las piedras dispersas, Ning dejó escapar un ligero aliento. El fluir como la seda, registrado en los meridianos de combate de virtudes cáuticas, estaba en una etapa mucho más profunda y avanzada que el Body Trin von Trin Fis. El límite más alto del Body Trin von Trin Fist solo podría tocar el umbral de flor como la seda si lograba un gran éxito en el entrenamiento de fuerza de flujo como la seda. Entonces, con ese lanzamiento de lanza, la roca habría explotado en polvo fino y se habría dispersado en el aire con solo una ráfaga de viento. Dios, qué cheto. En este punto, Lin Ning pudo usar su mano vacía para bloquear el esbelto sable de San Kang y usar su propia esencia para dispersar la verdadera esencia de San Kang. Si su flujo como la seda fuera capaz de dar un paso más, entonces Li Ning incluso podría haber sido capaz de usar su mano vacía para bloquear una habilidad marcial. Sus vibraciones sacudirían la reunión de la verdadera esencia y dispersarían todo lo que se había condensado en la habilidad marcial, justo como esa piedra.
Ujú. Si la verdadera esencia se dispersara, entonces no habría habilidad marcial. No importa cuán impredecible sea una habilidad marcial que tenga un oponente o que hermosa y magnífica o que sea hermosa y magnífica, siempre y cuando su cultivo no esté muy lejos del Ling, entonces él podría romperlo con un solo movimiento. Podría decirse que es un movimiento único que podría romper 1000 variaciones. Fluir. Fluir como la seda. Este entrenamiento de fuerza es demasiado desafiante. Ying Bing suspiró con emoción. Cuando más tiempo y más cultivaba, descubrió cada vez más cuán terroríficamente poderosos eran realmente los meridianos de combate de virtudes góticas. Solo había alcanzado la primera capa perfecta de la fórmula del verdadero caos primigenio, y alcanzó las etapas iniciales de fluir con la seda y otras habilidades iniciales similares y otras habilidades iniciales similares. Si lograba cultivarlos para la etapa de gran éxito en el futuro, aprendería habilidades aún más ingeniosas y maravillosas. No sabía lo fuerte que llegaría a ser. En los recuerdos de ese anciano, recordó que una vez que alcanzara la etapa de éxito grande de los meridianos de combate de virtudes caóticas, podría abrir las 8 puertas ocultas interiores y las 9 estrellas del Palacio Dao en su cuerpo. Una vez que eso sucedió, su vitalidad sería como un arco iris que pasara por el mundo. Cada rugido sería como dar luz al trono, y cada puño sería suficiente para destruir lunas y hundir estrellas. Un artista marcial que había llegado a esta etapa nunca había aparecido en la historia del Sky Continent, y probablemente nunca lo haría. Esta vez derrotó a Sangak, y la conmoción no fue pequeña. Mi fortaleza ha aumentado demasiado dramáticamente. Estos últimos meses realmente es un perfil demasiado alto, pero si quiero mantener este espíritu indomable, entonces tengo que luchar por los recursos en la casa profunda marcial. Con tal exposición podría haber llamado la atención de los demás hacia mí, que quieren ver si estoy ocultando algo. Pero si realmente quieren controlarme, entonces probablemente solo descubrirán que hay un maestro detrás de mí. Maestro. El juego entre Lin Ming y Shang Kahn originalmente no parecía ser un asunto importante, pero ahora la verdad era que los detalles sobre este partido se habían extendido como el viento a través de la casa de la Seven Profound Marshall House, y posteriormente se transmitieron a la red de información de cada poder importante en el reino de Sky Fortune. El nombre de Lin Ming también había aparecido en la mesa de conferencias de todas las reuniones de poder. Lin Ming, 15 años, Seven Profound Marshall House, Earthcall, discípulo, rango actual, 126, arma, lanza.
126, ¿eh? Y la poderosa lanza. Derrotar a Sangang, que estaba en el rango 103 en la tirada de ranking, no se consideró una gran hazaña. Pero que el que derrotó a Sangang fue Li Ming. Pero el que derrotó a Sangang fue Li Ming. Li Ming solo había estado en la la Seven Profund Marshall House durante un mes. Ese fue un motivo de asombro. Esta era una velocidad de crecimiento más aterradora que cualquier viejo discípulo de la Seven Profund Marshall House. Tenía que saberse que incluso si fuera Ning-Sen, Taku o Sangun-yu, no tendría tanta fuerza, con solo un mes en la Seven Profund Marshall House. Y lo más sorprendente fue que Limik había derrotado a Sangan con la técnica de lanzamiento de lanzado de la fundición. De principio a fin, había utilizado un único movimiento de lanza. Blood Dragon Goes to Sea. Aunque este movimiento Blood Dragon Goes to Sea tenía un nombre rotundo y impresionante, la realidad era que solo era un cumple simple y directo. En un ejército, varios cientos de miles de soldados que empuñan la lanza juntos soltaban un grito al unísono y la imponente aura que emanaba de ellos sería como un dragón de la inundación que corría por el mar. Esa era la razón por la que el movimiento tenía tal nombre. Sin embargo, esa aura indomable era de un ejército de varios cientos de miles de soldados, empuñando lanzas juntas. Era inaudito que una sola persona tuviera tal despliegue de grandeza como para que su lanza fuera un Flood Dragon justo sí. Pero Ling Ming realmente había alcanzado ese estado. La competencia fue presenciada por muchos expertos. Un aficionado iría a disfrutar de la diversión, pero un experto iría a observar. La verdad, Taku personalmente había afirmado el potencial de la lanza de Ling Ming. ¿Mm? Había afirmado el potencial de la lanza de Ling Ming. Deku era el talento de primer nivel que había sido el discípulo segundo clasificado en la piedra de clasificación durante años, por lo que sus palabras tuvieron una cierta importancia. Pero Taku no había mencionado que antes del lanzamiento de la lanza, Ning también había utilizado su mano y su puño, que tenían una fuerza esquiva para ellos. Incluso Linsen, a quien Taku admiraba profundamente, se encontraba en una pérdida total de lo que significaba. Mucha gente había visto ese puño y palma. Sin embargo, no muchos de ellos pudieron ver que había una fuerza profunda y misteriosa que estaba contenida dentro. Incluso si vieron esta fuerza abstrusa o no la asociarían con el puño, el, con el Bodhitirin von Shetrin Fist. Y no me hagas esto, no me hagas esto, no, 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 no. Ay, porque había algunas diferencias entre el puño y la palma del Imi. Y el von Shetrin, ¿qué? Y el Body Train Bunch Train Fist. Y el Bunch Train Train. Es Body Train Bunch Train.
en la palma. Y el Body Tirin von Chetrin-Fist, que más allá de eso, estaba más allá de eso. Lo más muy importante, nadie se atrevió a creer que Lin sería capaz de comprenderlo. Un desliz de Jade que le faltaba el 70% de su contenido y usarlo para completar sustantivamente el Body Tirin von Chetrin-Fist. Debido a este brillante halo que rodeaba a Linick, los talentos y genios comunes comenzaron a ser empujados a su sombra. Los resultados fueron todo. No importaba el talento de Linick o si solo tenía 15 años. Sus logros eran un hecho establecido, y ya estaba presionando a gente como Ningseng y Taku. ¿Quién podría saber si Linick obtendría logros aún más gloriosos que Ningseng y Taku en el futuro? Todos los principales poderes, influencias y organizaciones naturalmente no se perderán a este tipo de talento en ascenso. Sin embargo, la Seven Profund Martial House tenía una regla según la cual cualquier familia, incluso la familia real, no podía ingresar a la Martial House durante el periodo escolar e intentar reclutar a sus discípulos. Esto fue para evitar afectar las enseñanzas normales de la Martial House, el cultivo de los discípulos. Por lo tanto, algunas grandes potencias y exploradores de grandes familias rondarían alrededor de la Reform Marshall House durante todo el año y esperarían que Li-Ning dejara la escuela. No solo estaban esperando a Li-Ning, sino que también estaban vigilando la nueva guerra de ranking del Tensou Ray. Estaban esperando ver qué tan alto podría llegar Li-Ning esta vez. Por supuesto, también mirarían apropiadamente a todos los otros nuevos discípulos del Hercol en la última evaluación. En la última evaluación no habían visto nada, pero después de un mes de clase, si uno fuera un verdadero genio azul, inevitablemente se destacaría. Era solo que bajo la luz del brillante halo de Liming, los otros discípulos solo podían tener un modesto papel secundario. Incluso el campeón de la competencia de élite de la ciudad de Yuelu, el talento número uno de la familia Wong, Wen Changfeng, solo podría hacerlo. Ning ya había estado en la Seven Proper Martial House durante 4 días, y ya era hora de la segunda evaluación del 10,000 Killer Ray. Como se había programado, el 10,000 Killer Ray se encontraba en un valle cubierto por una espada de bambú, aparentemente arrogante, debido a que este bambú había sido nutrido durante mucho tiempo con esfuerzo. El bambú era alto y recto, y los bordes de sus hojas eran agudos. El cuadrado del sillar que estaba ubicado en el centro de este bosque de bambú de espadas. El cuadrado del sillar que estaba ubicado en el centro de este bosque de bambú de espadas. En el centro de la plaza del sillar había un altar. En ese momento muchas personas ya estaban reunidas aquí y dando vueltas. La mayoría de estas personas fueron discípulos del Salón de la Tierra, de los 20 nuevos discípulos de la Ercol que habían estado aquí el mes pasado. Solo 7 u 8 de ellos habían vuelto. Pero no tener discípulos que van, para no tener discípulos que vengan a la tentación de Rey, solo y solo y para no tener discípulos que solo vengan a la tentación de Rey y solo vengan para ver si pueden arriesgarse a subir a otro rango, y para no perder el tiempo en vano. La
Profund Marshall House tenía una estipulación. Esta estipulación era que cada vez que uno quería descifrar a la tentación que la rey, uno tenía que hipotecar una piedra de esencia verdadera. Si no podía subir al menos 5 rangos, entonces su piedra de esencia no sería devuelta. Uy, qué chungo. ¿Viste por chungo? Para un nuevo discípulo de la Ercole, solo recibiría una piedra de esencia verdadera por mes. Esta fue la cantidad de verdaderas piedras de esencia que se necesitaron para ingresar a la Tentos de Rey. Por lo tanto, esos discípulos que no tenían la confianza para avanzar al menos 5 rangos no vendrían a participar en esta evaluación, ya que una piedra de esencia verdadera era simplemente demasiado valiosa para ellos. La pareja de Wang Mang y Liete no apareció hoy. La última vez que estas dos personas habían La última vez, estas dos personas habían confiado en sus antecedentes mercenarios y de lucha para llegar a la calificación de los 160, pero eso ya era su límite. Incluso si quisieran avanzar 5 rangos, no sería tan fácil en tan poco tiempo. En la multitud no solo había discípulos de las Seven Performance House que habían venido a participar de la evaluación, sino también el personal externo que había venido de la casa profética de las Seven Performance House. Sino también el personal externo que había venido a la Seven Performance House y se habían congresado en un rincón del valle y miraban de lejos la situación en el Tentausen Rey. Eran agentes de inteligencia, detectives que habían sido enviados por las principales potencias. Su trabajo era informar a sus maestros sobre el cambio de clasificación de Limit tan pronto como fuera posible. Años de atención. De acuerdo con las regulaciones de la Casa Profunda Marcial, áreas como el Tenzin Killer Rey y la Pagoda Exquisita o los 7 matrices de asesinato más importantes eran áreas restringidas dentro de la Casa Profética Marcial y las personas no autorizadas no se les permitía entrar a pasear. ¿Saben qué? Ah, yo voy a leerlo, si es en inglés, lo leeré en inglés si suena mejor, y si suena bien en español, lo leeré en español, para no estar. Que los agentes de inteligencia pudieron llegar al Valle de la Montaña demostraba que las manos y los ojos de Somos podrían alcanzar el cielo, y eran de la más alta autoridad. Por ejemplo, el grupo de 4 hombres vestidos de ceniza que esperaban silenciosamente en el bosquecillo de bambú de la espada, su señor era el príncipe heredero de la actual dinastía. Oh, elegancia la de Francia. Ok, tomamos nuestro descansito de 3 minutos. Será de 4 porque estamos súper cerca de... Esta vez sí será de 4 porque estamos súper cerca de... Es que otro descanso de 20 minutos. Vale, vale. Voy al turno. Y por más bien.
Ya le me llega ahí. Ahorita más, y ya seguimos, chicos. Chica ahí. Sí que sí. No sé si o estoy leyendo más rápido o estoy leyendo más fluido. Creo que fluido, pero sí, un poquito más fluido, creo yo. Un poquito, no mucho. Continuamos. Marshall Worth, capítulo 83. Lucha de los príncipes. Estos cuatro hombres vestidos de ceniza podrían entrar en, podían Estos cuatro hombres vestidos de ceniza podían entrar en la acción profunda Marshall House y ver directamente la guerra de rango era una virtud de las relaciones del príncipe heredero. Esto ya era el límite. No podían romper la costumbre de la profunda Marshall House, contactar a Lee en privado en la Marshall House y tratar de conquistar sus talentos. En el Escape Fortune Kingdom, la Seven Profund Marshall House era una existencia distante que no estaba bajo jurisdicción de la autoridad imperial. Era incluso sin restricciones eran incluso estaban incluso sin restricciones legales en absoluto. Esto se debió principalmente a que la Seven Profund Marshall House estaba bajo la supervisión de la sexta de tercer grado de Seven Profund Valleys. Los Seven Profund Valleys eran un coloso aterrador que dominaba la autoridad imperial. Para decirlo sin rodeos, el Seven Profund Valley podría abolir fácilmente a cualquier gobernante coronado de un país en un área circundante de 200.000 millas. A la madre. Si uno no obedecía las órdenes de los Seven Profund Valleys, podrían enviar directamente a tres o cuatro maestros Shaitan o tres o cuatro maestros Shaitan. Estos maestros podrían entrar y salir del Palacio Real sin resistencia, y simplemente cortar la cabeza del emperador como si fuera un día más. Para tener una visión más amplia de todo el reino de Skyfortune, los guerreros más poderosos como Qin Yao, Muji y otros estaban en la etapa media de Hou Tian, pero este tipo de persona ya era extremadamente rara, y la mayoría de ellos estaban reunidos o agrupados en la Seven Marshall, Marshall House. Aquí, y a quien ayudaron sería difícil de decir. Con solo un puñado de maestros en la etapa media Houtian para resistir tres o cuatro potencias a nivel Shaiten, ¿cómo podrían siquiera pensar en tomar represalias? Así que una vez que el emperador se rebeló contra las órdenes de la Seven Proper Marshall House, solo podía esperar para morir. Entonces los Seven Proper Valleys nombrarían al séptimo enviado profundo para establecer un nuevo emperador. Si toda la familia real se rebelara, entonces los Seven podrían incluso exterminar el clan entero del emperador. Sí, la fuerza lo es todo. Con una existencia tan terrible que estaba más allá del sentido común, el reino de Skyfortune, incluido todos los países vecinos, consideraba a los Seven como un templo sagrado inamovible y los rodeaba cuidadosamente sin la menor resistencia.
y las preciosas medicinas de todos los países y las verdaderas piedras de esencia que tuvieron que enviarse en cofres y entregarse a los Seven Profound Valleys, incluso se tuvieron que enviar Incluso tuvieron que enviar mano de obra para ayudar a los Seven Profound Valleys en la minería. Mientras la familia real obedeciera obedientemente todas las órdenes y diera los recursos, los Seven Profound Valleys no interferían en los asuntos internos de la nación. Incluso ocasionalmente los ayudarían a deshacerse de las rebeliones. Sería como ganar, ganar, pero yo gano más de mi lado. Por supuesto, también habría un límite para sus restricciones. Si un monarca era absolutamente perverso y malvado, o el gobierno era incompetente, o la gente común no podía vivir y se rebelaba constantemente, los Seven Profundalis se rendirían ante el gobierno actual y establecerían una nueva dinastía. La importancia de los Seven Profundalis que establecieron los Seven Profund Marshall House en cada país fue para buscar talentos y genios para llevar a los Seven Profound Valleys, pero también fue para monitorear las diversas naciones y para persuadirlas y para presidirlas. Y el principal deber de un maestro de la casa marcial no eran las enseñanzas diarias del, no eran las enseñanzas diarias de la casa marcial, sino que se ocupaba de la responsabilidad de la minería y la adquisición de recursos del país, como verdaderas piedras de esencia, medicinas raras y preciosas, sangre de bestias viciosas y otros recursos y materiales que fueron enviados constantemente de regreso a los Seven Profound Valleys. Ok, ok. Ya estamos conociendo más de la dinámica de este mundo. El Marshall House Master y el Seven Profound Valley Envoy tenían una enorme autoridad en el State Porton Kingdom. El maestro de la casa marcial era responsable de la recolección de los recursos y la administración de la Seven Profound Marshall House. Y el enviado profundo, el Seven Profound Envoy, era responsable de supervisar la autoridad imperial. Su estado incluso dominaba al del emperador. Déjenme un momento. Vale. Podría decirse que los Seven Valleys eran un vampiro gigante que chupaba la sangre y que atraía todos los recursos de numerosos países en un radio de 200.000 millas. Sin embargo, este vampiro chupador de sangre era demasiado poderoso, por lo que ningún país se atrevía a rebelarse. De hecho, para el gobernante de esos países, con gusto sacrificarían los recursos de cultivo de su país a cambio de la ciudad en su tierra. Para los mortales, la riqueza inagotable, las bebias de mujeres hermosas y la autoridad suprema eran tal vez más atractivas que algunas verdaderas piedras de esencia. ¿Comprensible? Así que frente a las Seven un Marshall House, la familia real no se atrevió a interferir y también tuvo que tener cuidado con ellos. Pero existía gente, pero mientras exista gente, también habría relaciones y conexiones. Los Seven Profound Marshall House fue construida en el reinado de Scarforton, después de todo, y era apropiado a ahorrarle a la familia real algunas comodidades, como permitir que algunos de los parientes y jóvenes del emperador ingresaran al salón
al Humancol como una excepción. Por ejemplo, en la actualidad habían permitido que dos principales enviaran exploradores a la Seven Proper Marshall House para observar y para observar la guerra de clasificación de las 10.000 matanzas. Mantengan su ánimo y no pierdan a los lacayos del 10.º príncipe. El 10.º príncipe, dijo la cabeza de estos 4 hombres vestidos de ceniza, y apareció con más de 40 años y parecía completamente ordinario. Ya, dijeron las otras 3 personas. Si el príncipe heredero hubiera enviado gente, entonces el 10.º príncipe que competía por el trono también enviaría naturalmente algunos. ¿No? Los que más necesitaban el apoyo de los Lo que más necesitaban era el apoyo de los poderosos. A menudo no eran las grandes familias o la Cámara de Comercio, sino los generales y los príncipes. Los generales guardaban las fronteras cuando marcharan y cuando marcharan a la guerra necesitaron generales poderosos para tratar con los enemigos y cumplir misiones. También necesitaban ser lo suficientemente fuertes como para protegerse y evitar asesinatos. En cuanto a los príncipes, competían por el paisaje del estado y también necesitaban el apoyo de las potencias para barrer a todos sus enemigos. Por lo tanto, ¿cómo podrían estar ausentes la gente del príncipe heredero y del 10.º príncipe? Antes de Limik, los que habían recibido la mayor atención de la Seven Proper Marshall House fueron Lin Se, Tan Ku, Sang Yu y varios discípulos centrales. De los discípulos centrales de la casa marcial, si no hubiera accidentes siniestros en el futuro, sin duda entrarían en los Seven Profound Valleys. Después pueden quedarse en los Seven Profound Valleys o incluso ser nombrados como maestro de la Seven Profound March House o enviados por otras causas para los Seven Profound Valleys. Si se quedaran en los Seven Profound Valleys, entonces su existencia sería distante y sus relaciones con el reino Scarfortune no serían demasiado grandes. Pero si se convirtieran en un maestro de los Seven Profound Marshall House o un Seven Profound Envoy, eso sería extraordinario. En el reino de Scarfortune, el estado de los Seven Profound Marshall House y el Profound Envoy y el Seven Profound Envoy excedió a los de los emperadores. Se puede decir que si un príncipe lograra ganarse a un discípulo central que un día podría convertirse en un maestro de la casa marcial o en un Seven Profound Envoy, sus posibilidades de heredar el trono aumentarían en un 50%. Lo tienen todo planeado. Si, si ganaran a un discípulo central que ya se había convertido en un maestro de la casa marcial o en un Seven Profound Envoy, entonces el asunto de que ellos heredaran el trono ya podría considerarse como resuelto. Sin embargo, todos los discípulos de la Seven Proper Marshall House, además de Qin Shi Huang, provenían de las antiguas familias marciales que habían venido a cultivar, y ni siquiera pertenecían al Skyforton Kingdom. Simplemente no había esperanza de intentar ganárselos. Además, dado que no pertenecían al Skyforton Kingdom, en el futuro era muy probable que no regresaran al Skyforton Kingdom, independientemente de si se convertirían en Seven Profound Envoy
con el maestro de la causa marcial. En cuanto a Qin Shi Yuan, ella estaba en una situación similar con un talento de sexto grado. Había decidido seguir el camino de Sheiten, y lo más probable es que luego se quedara en los Seven Profound Valleys. Como no había posibilidad de conquistar a los discípulos eh, principales, lo que sobraba era naturalmente los principales maestros de la piedra de Rangin, de la morada celestial. Sin embargo, fue una pena que Lin Seng y Taku fueran gente del ejército. Eran talentos de las Fuerzas Armadas del Sudeste del octavo príncipe Yang, y no tenían ninguna posibilidad de ser conquistados. En cuanto a Sang Yu, los antecedentes familiares de esa persona eran la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio había podido existir durante mucho tiempo, hasta nuestros días. Un gigante que podía resistir tanto tiempo tenía un instinto de autopreservación para no asomar la cabeza en lugares que no deberían, por lo que nunca, bajo ninguna circunstancia, participarían en las batallas del trono. Para asuntos como este, donde los dragones luchaban para arrebatarse el trono, si lo lograban, podrían hacerse un nombre. Pero la Cámara de Comercio ya era fabulosamente rica. Simplemente no necesitaban recompensas ni títulos. En cambio, si excedían su influencia y fallaban, entonces las propiedades de toda su familia serían confiscadas y las nuevas generaciones de su familia serían ejecutadas. Entonces Sanganyu no se uniría a ningún poder importante, sino que decidiría su vida en la Cámara de Comercio. En este tiempo donde el trono estaba cambiando de repente, apareció Li Ming, que salió como una deslumbrante supernova. Incluso si el talento de Li Ming fuera limitado, podría sorprender a todos en el futuro. Algunos de los príncipes no harían nada para ganar a Li Ming. Si este milagro continuaba, al final se convertiría en un maestro preeminente que superaría a Lin Sen y Taku. En cuanto a convertirse en un discípulo central, nunca había considerado esto. Después de todo, nunca habían considerado esto. Después de todo, las clasificaciones de Li eran demasiado ordinarias. Un cuarto de hora antes de que el Tausenari estuviese a punto de comenzar, el líder de los cuatro detectives bajo el mando del príncipe heredero movió de repente la cara y susurró: Ling Ming llegó. Alégrense. Yeah. Para esta, para esta misión debemos tener éxito. No podemos fracasar. Incluso si no ganamos al Nimic, no podemos dejarlo caer en las manos del décimo príncipe. De lo contrario, llevaremos nuestras cabezas al príncipe heredero. Yo. Vale, vale. El último capítulo y otra vez queda empalmado con el descanso de 20 minutos. Ay, Dios mío. Ok, ok. Ahí puedo ver algo de tomar mis. Yo no.
Espero que les esté gustando los capítulos, aunque creo que estuvo más fluido, pero a la vez hubo más riatas. Al menos yo pienso eso. Sí, tratan de. Bueno, es que mi cerebro entre inglés y español a veces no es muy conveniente. Ok, ok. Pues bueno, iniciamos. Ok, podemos iniciar en 20 segundos. No, ¿por qué no? No, ¿por qué no? Ujú. 5. Vamos, 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 vamos. Y ya, iniciamos. Ah, Marshall Worth, capítulo 84. Encuentro de maestros. El último capítulo de hoy. Espero que lo disfruten mucho. Ahora vamos a ello. Unas cuantas respiraciones después de que ese detective vestido de cenizas dijo esas palabras, Mimic apareció en una esquina del bosquecillo de bambú. El ojo de ese detective era como un halcón, que estaba evaluando a su presa, Lin Ming, realmente joven, ni siquiera 16 años. Su cara todavía parece ser un poco joven, pero si se mira con cuidado, puede ver que hay una aura impactante, aguda y orgullosa en su frente. Este rostro y aura, cree ciertamente, no es algo que viene de un pequeño estanque. Esa es una lanza de 820 yin de largo, llamada el arcoíris penetrante. Ayer fui especialmente al divino salón de armas para preguntarle al tendero que vendió esta lanza. Que un joven de 15 años elija una arma tan pesada y que sea difícil de aprender, su audacia y coraje son realmente dignos de elogio. Si llega el día que un príncipe intente dar un golpe de estado al príncipe heredero o planea una rebelión, entonces Lini puede apoderarse de este arco iris penetrante para proteger a nuestro señor emperador. Esta lanza con un solo barrido puede tomar la vida de varias decenas de personas. Este Lini, este Lini, debo ganarlo para su alteza y el príncipe heredero. Cuando Lin llegó llevando el arcoíris penetrante, le atracó casi instantáneamente la mirada de todas las presentes. Algunas de estas miradas eran particularmente ardientes, como si estuvieran imprimiendo su imagen en su mente. Después de que Lin estudiara la verdadera fórmula del caos primigenio, su percepción fue excepcionalmente aguda. Siguió esta mirada escalofriante para ver a un hombre cubierto de cenizas parado en una esquina del bosquecillo de bambú de espadas. El hombre vestido de ceniza vaciló ligeramente. ¿Me sintió? Su ubicación era muy distante y se había mezclado. No había ninguna razón para que lo vieran en la multitud donde todos lo miraban. Desafortunadamente se notó, por si que sintió que esa mirada era significativamente diferente. Perdón, haré un comentario rápido. No es raro que Twitch esté eliminando todo lo que tenga que ver con bots. Y aún así está promocionando bots. ¿No? Es un poco confuso. No sé, creo yo. Este Liming, su observación
de los demás es como si tuviera algún tipo de sensor especial. Es demasiado inconcebible. ¿Su fuerza de alma es mucho más fuerte que otras? El hombre vestido de ceniza dijo, mientras notaba secretamente esta característica. Más tarde preparará un informe con toda la información para el príncipe heredero. Después de que llegó Ling, eligió un lugar para sentarse y colocó el plano del escoiris penetrante sobre sus rodillas. Cerró los ojos y meditó mientras controlaba su respiración. Los otros discípulos de la Marshall House frecuentemente le transmitieron su visión. Incluso algunos de los discípulos de la Morada Celestial sintieron un leve temor hacia la creciente fuerza de Ling Ning. Aunque a partir de ahora su fuerza era inferior a ellos, tal vez pronto se pondría al día rápidamente. Lo regla- lo regla- las reglamentaciones de la Seven Platform Marshall House establecían que siempre que un discípulo de la Hercule entrara en los primeros 80 puestos de la piedra de clasificación, tendría la oportunidad de enviar un único desafío a cualquier discípulo de la Morada Celestial. Una vez que ganaran, entonces desplazarían a ese discípulo y se convertirían en un nuevo discípulo de la Morada Celestial, y el perdedor sería eliminado. Eliminado de la Morada o eliminado de la Performance House. Lo siento, chicos. Tengo que ir al trono. YOLO. Yole, me llega. Yole. Sigamos. El número de discípulos de la Morada Celestial se fijó en 72 miembros. Así se me está yendo. Yo estaba pensando, ¿sí desmuteé? Sí, lo desmuteé. Se fijó en 72 miembros. En estas 72 personas hubo cambios cada mes. Al final de cada guerra de clasificación de cada mes, era normal que se enviaran 2 o 3 desafíos. Los discípulos de la Sala de la Tierra siempre tenían como objetivo expulsar a los discípulos de la Morada Celestial. Después de todo, la diferencia de trato entre los discípulos del Arcón y la Morada Celestial era demasiado grande. Una vez que ingresaron a la Morada Celestial, recibirían de inmediato una recompensa extra, que incluía las píldoras de alta calidad, 15 piedras de esencia verdadera y 30 horas de tiempo para usar en las 7 matrices de asesinato principales. Ling Ming llegaría a los 80 mejores esta vez o la próxima vez, y luego podría desafiar a uno de ellos.
Entonces, ¿cómo podría esta gente no estar preocupada? Nadie quiere ser expulsado de la morada celestial. No solo significaba perder la cantidad masiva de recursos, también era una gran pérdida de cara. Por ahora, la multitud estaba en un alboroto tumultuoso. Din Yan, Wu Weidao, Su Yan de repente aparecieron 3 maestros en el ranking de los 50 mejores. Esta vez, la evaluación del Ten Rey es realmente una reunión de maestros. Mientras la multitud hablaba, los ojos de Li Ming se posaron en Su Yan. Junto con Su Yan, estaba por supuesto Lan Yuye. Mm, No creo que eso funcione mucho, amigo. Lo siento. Lan Yuye acababa de entrar en la plaza del sillar donde se detuvo. Se escondió en un rincón de la espadaña de bambú. Obviamente no quería encontrarse con Li Ming y ser puesta en esa situación embarazosa e incómoda. Li Ming ni siquiera le lanzó una mirada a Lan Yuye, por eso. Sus ojos estaban fijos en Su Yan. Su Yan finalmente apareció. Ya llevo más de un mes en la casa en la Seven Profund Marshall House y esta es la primera vez que lo veo. Suyan también miró a Li Ming. Muy pocas personas sabían de la disputa en curso que había entre ellos, por lo que sus miradas no fueron entre ellas a la atención de nadie. Esto también se debió a que Lin Yan y Wang Media estaban mirando de manera similar a Li Ming. Este discípulo de nueva generación posiblemente se convertiría en un poderoso rival después de todo. Prestarle atención era lo normal. Su-Yan solo miraba a Li Ming de una manera inexpresiva, sin expresión en la superficie, como si no supiera quién era Li Ming. Miró a Li Ming por un momento y luego se alejó. Sin embargo, en ese momento, Li Ming realmente sintió que dentro de los ojos de Su-Yan estaba oculto una intención fría y asesina. Su batalla con Su-Yan la había comenzado por culpa de Lan Yuye, pero ahora ya no tenía nada que ver con Lan Yuye. Uy, eso muy duro. Li Ming consideraba a Su-Yan como un obstáculo en su camino de artes marciales, que tenía que cruzar para seguir adelante. Pero Su-Yan, debido a sus repetidas derrotas y frustraciones, consideraba a Li Ming como una espía en su costado, que tenía que ser eliminada. De lo contrario, su corazón de artes marciales nunca sería total y siempre tendría una espina. Tienes una buena débil, amigo. Al principio, ambos lados solo querían pisar al otro y pisarlo para que nunca pudiera levantarse del fracaso. Pero ahora querían destruir directamente a la otra parte. En particular, Suyan, que ya estaba planeando cómo matar a Lin Ming. Mira, Bai Jungon y Murong Si también son los maestros en el ranking de los 50 mejores. Ok. Hay más y más maestros viniendo. La guerra de clasificación del Ten Killer Ray de esta vez realmente es una convergencia de dragones. Con la aparición de Bai Qingyun y Morong Si, todos habían cautivado los ojos de todos los presentes. Causaron un revuelo que era incluso más grande que Li Ming. Li Ming solo había traído la atención de todos,
Pero estos dos, Bai Yunkan y Murongzi, hicieron que todos los discípulos se sintieron demasiado excitados, incómodos, como para ponerse de pie, y enviaron a sus espíritus combatientes al cielo. La razón de esto fue porque estas dos personas eran mujeres extremadamente hermosas. Oh. Originalmente no había muchas discípulas en la casa de la Seven Performance House. Las discípulas con una fuerza formidable, un temperamento soberbio y la apariencia de una diosa lo eran aún menos. Las chicas como Bai Yungun y Morongzi eran realmente lo mejor de lo mejor. Cuando se trataba de chicas, en toda la nación sería imposible encontrar muchos como ellos. Muchas como ellas. Te van a funar, Link, te van a funar. Las dos mujeres fueron referidas colectivamente como Chip orgulloso el perro. A ver. Perdón, esto está muy. Como el Seven Proper. ¿Ok? Las dos mujeres fueron referidas colectivamente como el Seven Proper. Podrían decirse que miriadas de gracias se establecieron en nuestro cuerpo. Muchos hijos de las grandes potencias y familias grandes tenían la esperanza de besar su cabello perfumado. Sin embargo, siempre regresaban en completo fracaso. Como mujeres hermosas y orgullosas, eran muy arrogantes y no necesariamente estaban dispuestas a casarse y convertirse en esposas de un hombre. Incluso si lo hicieran, buscarían un dragón entre los hombres. El estatus y la riqueza no eran suficientes. También querían fuerza, con un buen carácter moral. Suyan y otros como él fueron insuficientes. Incluso los príncipes que deseaban casarse con las dos muchachas, como sus concubinas reales, no pudieron hacerlo. Después de que las dos chicas llegaron, Bai Yangun miró a Lin y luego se sentó en un parche de hierba limpia en un claro del bosquecillo de bambú junto con Morongzi. Discutieron algunas de las cosas femeninas secretas y ya no les importaba la atención de otras personas. ¿Cosas femeninas secretas? ¿Digamos? Antes de que las consecuencias de la llegada de Bang Yungu y Mononzi se hubieran despejado, hubo otro revuelo entre la multitud. Lin Zeng, Taku. Cielos, mis cielos, esos dos también vinieron hoy. Para Lin Zeng y Taku ya no tenía importancia participar en la evaluación del Tento Rey. Sus clasificaciones eran inquebrantables y ya estaban en el primer y segundo lugar. No había ningún lugar para avanzar en la clasificación. No necesariamente están aquí para participar. Probablemente vinieron a ver la guerra de clasificación. Siento ruido, chicos. En serio, nuestro Tony ya cae. Y me sobrecarga el ruido, ¿eh? Ah. No necesariamente estaban aquí para participar. Probablemente vinieron para ver la guerra de clasificación. Existe la posibilidad, esta vez,
apareciendo demasiados maestros. La estrella en ascenso, Ling Ning, brilla demasiado, es natural que presten atención a él. Ling Ming miró silenciosamente a Lin Zeng. Aunque era la tercera vez que se encontraban, la primera vez que se conocieron, Ling Ming no había sentido cuán terrible y atemorizante era Lin Zeng. Con la mejora de su cultivación, sintió cada vez más el aura temible de Lin Zeng. Uy, uy. A pesar de que el cultivo de Lin Zeng podía compararse por igual con el de Qin Shi Yuan, Ling Ming realmente creía que Qin Shi Yuan no era el equivalente a Lin Zeng. Este Lin Zeng era una máquina asesina de sangre fría completa, simplemente un asesino bestial. En el campo, más y más maestros comenzaron a reunirse. Cuando la evaluación del Tao Te Ching Rey estaba a punto de comenzar, habían llegado 9 maestros en los primeros 50 puestos. Este número ya era bastante alto. En todo el año, solo en el examen final que tuvo lugar al final del año escolar, uno podría ver una escena como esta, donde todos los mejores maestros se habían reunido. Y terminamos, chicos. Y terminamos. Ok, ok. Como siempre, me voy a fijar en algo rapidísimo y ya me voy. Espero que les haya gustado mucho la lectura, aunque hubo varias erratas, en parte de mi culpa, en parte de, de la traducción está algo rara en algunas partes. Pero bueno, Espero que lo hayan disfrutado mucho, Isekai. recuerden, son asombrosos. Ujú. Así, ¿vieron las nominaciones de los Game Awards? No estuvieron mal, la verdad. Quisiera que Dispatch se hubiera llevado las cosas también, la verdad. Ahora, a ver. Pues chicos, eso fue todo. Muchas gracias, son asombrosos y aquí se va Luis. Bye bye.